década de los 70 u 80 en el buzón de correos de cualquier domicilio. Al abrirlo aparece un sobre que contiene una carta fotocopiada y una moneda de peseta en su interior. El texto era más o menos siempre el mismo. En él se decía que el receptor debía remitir esa carta a otras 10 personas de su confianza, que si lo hacía podría ser rico, que todos los parabienes se cumplirían en su vida, y que si no seguía haciendo rodar la cadena de cartas le podrían afectar múltiples desgracias. Incluso en el texto se incluían algunos ejemplos del fatal destino que le sobrevino a aquellas personas que no dieron importancia al aviso. Por supuesto nadie lo creía, pero nuevamente hemos de decir lo mismo, o casi nadie, porque el hecho de que ese tipo de cartas encadenadas llegaran a millones de personas en la España de aquella época hacen pensar que no pocos preferían no tentar a la suerte. No vaya a ser que se cumplieran las amenazas. El cambio de monedas en nuestro país, cuando la peseta antigua de color rubio dejó de existir, se redujo su tamaño y su aspecto pasó a ser plateado, hicieron que este tipo de cartas encadenadas comenzaran a dejar de funcionar hasta casi desaparecer. Pero fue una cosa temporal, porque el mundo de Internet y el correo electrónico ha hecho aflorar de nuevo este tipo de mensajes encadenados. Pero a la hora de buscar un origen a toda esta curiosa historia hay que remontarse al año 1919. Hay un culpable, un norteamericano que se llamaba Charles Ponzi. El mecanismo que desarrolló consistía en crear 10 cartas con el mismo mensaje e incluyendo una moneda en su interior. Lo que tenía que hacer el receptor era volver a mandar la carta a 10 personas. Evidentemente, él siempre estaba en esa lista de personas a las que enviar el mensaje. De esta forma logró sumar unos buenos dividendos. Desde entonces a este tipo de mensajes encadenados se les ha llamado esquemas Ponzi en honor de su creador. Lo que se desconoce es el momento en el cual aquello pasó de ser una pequeña estafa a convertirse en un elemento que probaba lo supersticioso que somos los seres humanos. Y es que tal y como esos mensajes funcionaban hace unas décadas, era imposible que el primer remitente de la cadena lograra hacerse rico. Para lograrlo, más de 10 millones de personas debían engancharse al circuito, algo aparentemente imposible. Sin embargo, tras la desaparición de la peseta rubia, los esquemas Ponzi volvieron a manifestarse. Esta vez fue a través del correo electrónico en Internet. El mecanismo es el mismo. Usted recibe un mail que debe enviar a toda su libreta de direcciones para continuar con la cadena. A veces el contenido de esa carta digital es una simple retahíla de